Veremos ahora cuándo es conveniente usar recursión y cuándo no es conveniente usar recursión. En particular, es conveniente usar recursión en los dos casos que vimos. Por un lado, la estructura de la función es recurrente y el algoritmo entonces de solución resulta más sencillo. ¿Qué significa que la estructura de la función sea recurrente? Que, por ejemplo, cuando queremos implementar una función, esa función esté dada por una definición en forma inductiva. Como vimos, los números naturales, el factorial, son, son definiciones inductivas que tienen claramente una notación y una forma de definición equivalente a la recursión. Esta forma hace que el código iterativo sea más complejo que el código recursivo, y lo pudimos ver en el caso de factorial. Tuvimos las dos implementaciones, una al lado de la otra, y vimos que una era bastante más compleja que la otra, y que justamente la recursiva era exactamente igual. Si miramos el código era una traducción sintáctica de lo que es la definición por inducción recursiva. Entonces, este es un caso, en el caso claro donde conviene utilizar soluciones recursivas, y es cuando la definición de la función es inductiva o es recurrente. Bien, el algoritmo entonces resulta más sencillo y es conveniente hacerlo. El segundo caso es en estructuras recursivas. Cuando la estructura de datos es recursiva, como vimos en el caso de la lista, nosotros hemos hecho todos los algoritmos ya en lista en forma iterativa. Vamos a ver ahora que los algoritmos que hagamos en forma recursiva para listas van a ser mucho más simples en general. Puede haber excepciones, pero en general los algoritmos son más simples. Y con estructuras como la que vamos a ver en las próximas clases, como es el árbol, realmente la diferencia entre hacer soluciones recursivas e iterativas es muy grande. Es decir, es muchísimo más conveniente, por ejemplo, para árboles, que es la estructura que, como les dije, vamos a ver después, utilizar soluciones recursivas. Las soluciones iterativas son mucho más complejas. No así el caso de lista, que uno puede elegir un poco cualquiera de las dos alternativas si son razonables o parecidas las dos. Bueno, ahora, ¿cuándo no usar recursión? Es importante no usar recursión cuando hay dificultad en la comprensión del algoritmo. Si nosotros, para comprender el algoritmo recursivo, vemos que se hace difícil su comprensión y que en realidad una solución iterativa, una solución que no utilice recursión, es más fácil de comprender, utilicemos entonces una solución iterativa. La recursión sirve cuando el código que queda es claro, si no, no sirve, no tiene sentido. Bien. Por otro lado, también es importante no usar recursión cuando produce demandas excesivas, ya sea de tiempo o de memoria. Bien. Esto no es fácil de evaluar. Tampoco le vamos a pedir que ustedes lo evalúen para tener, digamos, para tomar la decisión en su momento. Nos interesa sí que lo tengan en claro, que estas cuestiones existen y que por lo tanto, bajo determinadas condiciones, al menos se planteen la duda. Bien, en particular a ustedes les pedimos en este primer año de que no tengan cuestiones de eficiencia en cuenta para tomar decisiones con respecto a qué algoritmo utilizar y cuál no, quizás exceptuando el acceso a archivos, que sabemos que si es secuencial se hace muy lento, pero sacando eso, en estructuras en general no le pedimos que hagan un gran análisis de eficiencia, pero sí es interesante que tengan en cuenta que esta cuestión de estar apilando una invocación atrás de la otra, que un código llama a sí mismo y llama a sí mismo y llama a sí mismo, implica que uno tiene muchas copias de ese código, muchas copias de las variables que están en juego dentro de ese código, y eso hace que muchas veces una solución iterativa sea mucho más eficiente, en el sentido de que utiliza menos variables y también menos tiempo, porque el mecanismo de invocar a una función o a un procedimiento implica cargarlo en memoria, etcétera, etcétera, y eso es tiempo. Por lo tanto, hay cuestiones de eficiencia que hacen que en algunos casos no utilicemos la recursión. Les pedimos en esta instancia que, como les dije, no hagan una evaluación exhaustiva del tema, pero sí, cuando tengan dudas, al menos pongan un comentario al respecto para que nosotros sepamos que estuvieron la duda si realizar una solución recursiva o iterativa.